sirenas y ruidos que quedaron grabados en mi memoria para siempre, yo solo pensaba, otra vez mi familia no, que no nos toque a nosotros de nuevo, que mis hijos no tengan que pasar lo que vivieron mis primos. El 18 de julio de 1994, de pronto escuché la noticia. Estaba cerca y llegué lo más rápido que pude a Corrientes y Pasteur. Caminé hasta el lugar donde hasta unos minutos antes había estado el edificio de la AMIA, el corazón de la comunidad judía de Buenos Aires, mientras de los edificios caían trozos de vidrio y mampostería y se estrellaban contra las veredas. Y ese olor que en estos 31 años no he logrado olvidar. Busqué a mi tío, Jaime Plaxin. Caminé, pregunté. Yo estaba embarazada, casi en el 8º mes de mi tercer embarazo. Seguramente por eso, cuando esperé en la fila de un teléfono público para tratar de hablar con alguien de mi familia, un desconocido se acercó y me ofreció su teléfono celular, que por aquellos días no todos teníamos. Así me enteré que Jaime había fallecido y que mis primos, su hijo Gaby y su yerno Beto, habían encontrado su cuerpo entre los escombros. Esto que escuchábamos era el principio del discurso que diera nuestra compañera, nuestra amiga Roxana Levinson en el acto conmemorativo del atentado de la AMIA en la ciudad de Crayot. Por eso la estoy convocando. Roxana, hola, ¿cómo estás? Hola Marcos, ¿qué tal? Bien, sé que estos días son difíciles para vos. Me imagino lo que es volver cada año a revivir esta situación. Y ahí contabas un poquito lo que tiene que ver con el primer atentado, el de la embajada, donde también falleció alguien de tu familia. Y en el segundo, que te confirmaban que había fallecido tu tío. Así es, como bien decís, son días difíciles, no porque uno se olvide de la gente que quiere y que perdió en los otros días, pero como también dije, el dolor se acomoda, encuentra su lugar Ujú, y de esa manera uno puede seguir adelante y seguir aferrado a la vida y viviendo en serio, ujú. no pasando por la vida, sin olvidarlos. Pero estas fechas es como que revuelven todo, traen de vuelta en los detalles y en mi caso también el hecho de que por un lado para mí es muy importante, ¿no? Y siempre digo, estoy muy agradecida con la gente que sigue aquí organizando actos y convocando y yendo y apoyando. Es muy importante y al mismo tiempo es muy difícil porque todo se vuelve a abrir y uno vuelve a compartir ese dolor y a mostrar hasta dónde llega el sentimiento incluso después de tantos años, porque como bien decías, en el atentado a la Embajada de Israel, la víctima fue mi tía Graciela Levinson y en el atentado a la AMIA mi tío Jaime Plaxin. Y los atentados nos atravesaron la vida en muchos sentidos, no solamente por las pérdidas, sino por todo lo que vino después, la falta de justicia, la falta de respuestas, el manoseo, el no saber, el no querer saber y bueno, y todo eso que no sé en qué medida y hasta qué punto sigue siendo igual, solo sé que justicia todavía no hay. Los atentados o la muerte en un atentado em, es algo, quizás toda muerte, como bien vos decís, toda muerte nos duele, toda muerte, toda falta de alguien querido nos va a doler. Pero en el caso de los atentados, al ser tan violento, tan inmediato, tan de repente, tan inesperado, Ujú. también deja un vacío muy fuerte y una sensación de que uno no alcanza a despedirlo nunca. Al ver que encima y a pesar de todo eso, a 31 años aún pareciera que no pasó nada, que nadie, no hay culpables, nadie, eh, uno, es como que esa herida se mantiene abierta, ¿verdad?
Así es, se mantiene abierta porque, como bien decís, no hay respuestas, porque mi tía Graciela fue a un cumpleaños un día y a la mañana siguiente ya no estaba. Llamó a su casa y dijo, enseguida salgo del trabajo, voy para allá. Las cosas más cotidianas, más comunes Ujú. que hacemos sin prestar atención. Mi tío fue a trabajar como todas las mañanas y llegó puntual como siempre y estaba en su oficina haciendo su trabajo y empezando a escribir un artículo y de repente no estaba más. Y eso es algo eh, para la mente humana muy difícil de digerir. Y hago hincapié en esto, ¿no? De humano, porque los que lo hicieron sí sabían que ese iba a ser el resultado, pero de humanos tenían muy poco. Y nosotros como personas con sentimientos, aunque, y no solamente los que nos tocó de cerca, también los- las personas como vos y como los que vienen a los actos y como los que organizan los actos, sienten ese impacto que de pronto todo se sacudió y se movió y lo que era seguro y lo que era cotidiano y lo que era el corazón de la comunidad judía de Buenos Aires, la AMIA, que quién no estuvo ahí, quién no hizo algún curso, algún encuentro, fue a algún acto, se encontró con un amigo frente en Corrientes y Pasteur, ¿quién no estuvo ahí cuando eras parte de la comunidad judía de Buenos Aires? Las cosas quedábamos por hechas, porque eran evidentes, de pronto nos sacudieron los cimientos y no estaban más. Vos sabés que yo hace 2 semanas estuve casualmente en Buenos Aires y, bueno, fui a ver algunos amigos que tengo también en el edificio de la AMIA y fui con mi Mm, hijo, que él nació después del atentado. Pero por supuesto está al tanto de todo de bastante de lo que mm. pasó por la información que ve que circula alrededor nuestro. Perdimos una prima en la embajada también. Y cuando estábamos en el patio, yo le decía, ¿vos te podés imaginar que en un momento determinado vos estás acá y de repente todo esto vuela? O sea, no se lo dije con el ánimo de asustarlo ni nada, sino No, decir, si, no. te- si, si puede entrar en la cabeza esta cosa, esta cuestión violenta de que de repente estás en un segundo que ya no está Esa fue delante una de las tuyo. cuestiones que a mí me costó más superar. La sensación esa de que en cualquier momento todo puede estallar, fue una de mis luchas después de los atentados. Ujú. Sacarme esa sensación. Yo al principio también, digamos, fue un poco por supuesto, por el atentado, por toda la sensación del dolor y demás. Y últimamente yo creo que estoy más dolido, me aumenta más el dolor, la sensación de que al ser todo esto, por lo menos lo vamos a ir viendo en el programa, así no te quiero hacer un spoiler de lo que tenemos hoy, pero al ver tan enmarañado todo, tan bueno, Manoseado. claro, pero a propósito, digamos, no es que es algo que pasó y se enmarañó, no, algo que Ujú. está, que se ensucia y se da vuelta y se lo mezcla y se esconde y se mete abajo de y se saca y Sí. es algo que, no sé, de alguna manera me revela más el ¿Sabés hecho de por decir, qué? no hay alguien que te ponga en la mesa y diga, no, esto se tiene que resolver. Esto pasó acá, se tiene que resolver, sea Mi, cual mi fuera el sensación, resultado. mi sensación a veces es la siguiente. Yo pienso, por ejemplo, en mi tía, la esposa de Jaime, mi tía Ujú, Ida, que era una señora que se dedicó a su familia, a su casa, y que de pronto un día se encontró luchando por la justicia frente a tribunales, en una manifestación, con un cartel. Nadie la preparó para eso, ni a ella, ni a la mamá de Sebastián, a nadie, a ujú, nadie. ujú, O mi papá, que después de muchos años estando acá, mi papá falleció acá en Israel y en sus últimos días de internación y ujú, de vida, por momentos se desconectaba de la realidad y entonces vino una enfermera y me preguntó en el hospital si él era sobreviviente del Holocausto. Yo le dije que ujú, no. ¿Por qué? Dijo, porque tiene ataques de pánico y empieza a gritar una bomba, una bomba. O sea, ella lo único que entendía era bomba.
Ujú, Y entonces, cuando yo entré para ver realmente qué pasaba, lo que pasaba era que mi papá no podía soportar que le subieran la baranda de la cama del hospital y decía, ¿cómo voy a salir de abajo de los escombros cuando estalle la bomba? ujú, Y estoy hablando del año 2009. claro, claro. Bueno, es un Eh, trauma, obviamente, que salió en este momento, después sí, sí, estaría porque mi papá había subterráneo. sido de las personas fuertes de la familia, los que se ocupan de todos Sí, sí, y sí. de trámites y de cosas. Él estaba ahí para todos y resulta que eso en Sí. algún lado estaba. Y está. Como a todos los que les pregunto, o a todos los que van a estar hoy en el programa, a vos también te quiero preguntar, ¿qué pensás del hoy? ¿Qué pensás que puede pasar con AMIA? ¿Te referís al nivel de la investigación? ¿Qué De pensás, la... qué será AMIA? ¿Será un hito de algo que no se resolvió nunca? ¿Será un recuerdo que se irá perdiendo con el tiempo, a medida que las generaciones se vayan cayendo? Yo no creo que se pierda por completo el recuerdo. La Argentina, lamentablemente, es un país con un buen ejercicio de memoria de cosas terribles que nos pasaron a los argentinos Sí, y que sí. no se olvidan. Y pasa el tiempo y la gente, a pesar de que hubo muchos intentos de que no se recuerden todas esas cosas tremendas, yo Ujú, creo que con la AMIA y con la embajada, pero sobre todo con la AMIA, va a pasar lo mismo y que estará en los libros de historia y se aprenderá. Lo que sí, por supuesto, se irá perdiendo es la intensidad, el sentimiento, pero no digo que me conformo, pero lo que sí quisiera ujú, es que no se pierda en el olvido y que quedará en los libros de historia como algo no resuelto y habrá que ver cuál es la versión, ¿no? Según quién ujú. la escriba, quién, Sí. qué, cómo y por qué, y bueno, habrá que verlo. Pero yo creo que no se va a olvidar. Ujú, Así como lamentablemente y con todo el dolor del alma, creo que no se va a resolver, también creo que no se va a olvidar y que los argentinos no van a olvidar y no olvidan ese día y todo lo que vino después. Y no olvidan a las personas. Están presentes, se siguen haciendo muchas cosas y se sigue evocando y recordando. La conciencia humana sí está presente, lo que está tremendamente ausente es la justicia y la verdad. obviamente. Yo creo que al igual del 24 de marzo, el 18 de Sí, a julio eso me refería. sí, sí, el 18 de julio va a pasar a ser parte del calendario del recuerdo, del dolor. Ujú, Soy un poco escéptico, la verdad que con la justicia argentina soy bastante escéptico. Creo que no solo por la justicia, que desde ya no funciona, no trabajó, no trabaja, sino porque por los intereses que hay metidos alrededor de todo este tema y que son los que han hecho los desvíos, ujú, todo lo que ha pasado esta sí. causa, que bueno, a lo largo del programa de hoy lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir desmenuzando. Como pasó en Argentina, que hay distintos actos. Acá en Israel se conmemoró el día jueves en las Crayot, el día domingo creo que también en Ranana ese Hoy, día, y ah, hoy domingo va a ser en en Beersheba, yo Beersheba, así es, me voy a y Beersheba mañana en Ashdod, y mañana aquí en Ashdod. y Ujú, mañana en Ashdod. Y ese Clan Baruch, que sean recordados siempre. todos nuestros queridos y que quizás algún día tengamos justicia y la podamos ver. La verdad es que ellos la merecen y nosotros también. Ojalá, ojalá que, no sé cómo, de alguna manera se logre la justicia, la verdad y que no los olvidemos nunca. Así es. Amén. Pasó por Radio Nadería nuevamente la señora Roxana Levinson, como siempre, un lujo nuestro. Gracias, Roxy, un beso. Un beso. Chao, chao.